programa. Amigos, seguimos por supuesto hablando con el eje central de este programa, que es la ley de los 1000 días, pero en esta oportunidad nos vamos a meter, bueno, lo presentamos a Luciano Lutero, que lo está enganchando la cámara, claro, lo saludamos. Luciano. Lo está enganchando, lo saludamos. Hay que llenar esa banqueta. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de educación sexual integral también. Sí, exactamente. Nosotros en Altavoz tenemos la columna semanal de educación sexual integral, que como siempre decimos es ley en la Argentina, pero vamos escuchando a los jóvenes de todo el país las disparidades que hay a la hora de aplicarse en cada escuela, en cada lugar del país. Y también tratamos temas que trata la Ley de Educación Sexual Integral con Luciano Lutero en su columna Amor, Amor. Y por eso está hoy acá él. Y también estuvieron trabajando para este bloque Josefina e Inés. Tenemos un informe, tenemos historias con los chicos de todo el país, columnistas de Altavoz. Pero cuenten un poco en qué informe trabajaron, chicas. Bueno, recién la ministra decía que no se puede saber los derechos que tenemos. Digo, no podemos acceder a ellos si no sabemos que existen. Entonces, con Josi estuvimos viendo un poco la relación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que tanto trabajamos también en este programa, y su relación con el embarazo adolescente. Digo, qué cosas sabemos y cómo se puede acercar la información a las personas que transitan la escuela secundaria. Y además un poco preguntarnos cuáles son las problemáticas, ¿no?, que tienen los embarazos adolescentes diferentes al resto de las problemáticas, y si basta con 1, 2 o 3 leyes para resolver esos problemas, o también necesitamos generar un cambio cultural, ¿no?, de a poquito para, bueno, trabajar estas cosas, ¿no? Buenas preguntas, buenos disparadores. Vemos el informe que prepararon las chicas y empezamos a charlar con Lutero y los pibes de todo el país. Cada año, en Argentina, 90.000 adolescentes menores de 19 años tienen un hijo o hija. La mayoría de estos embarazos ocurren transitando la escuela secundaria, y son 7 de cada 10 adolescentes los que no lo han deseado o planificado. ¿Cómo se pueden prevenir los embarazos no deseados y acompañar a aquellos que sí lo sean? La respuesta no les sorprenderá: la educación sexual integral. Gracias a esta ley, en las escuelas secundarias es obligatorio acercar información, tanto de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, como también la información para acceder a un aborto legal. Pero, ¿qué sucede con aquellas maternidades y paternidades que transitan la escuela secundaria? En las actividades de la ESI, alumnos conocen sus derechos a la hora de ser madres o padres, como el plan de 1000 días, donde la ley asegura la salud integral de las personas gestantes y niños o niñas de hasta 3 años. La escuela resulta un lugar clave. ¿Cómo accedemos a los derechos si no sabemos que existen? Una pregunta disparadora de las chicas, ¿no? ¿Cómo accedemos a un derecho que ya existe, una herramienta del Estado, si no hay comunicación o conocimiento, por lo que sea, que ahora vamos a ver las causas de por qué no sabemos todavía hoy en el 2021 cómo cuidarnos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decís, Lutero? Bueno, primero el informe buenísimo, muy claro, ¿no? Digamos que ubica una institución fundamental para este tipo de temas, que es la escuela, ¿no? Digamos, la escuela es un lugar, además de la familia, además de los vínculos amplios que puede tener un adolescente, la escuela es una institución central para lo que es comunicar en torno a este problema, que a veces es un problema que es el embarazo no deseado en adolescentes. Sobre todo porque hay, yo creo que 3 grandes aristas que cada una tiene su propia dificultad. Yo recuerdo que, bueno, en el mundo prepandémico acostumbraba a dar talleres en colegios, en escuelas secundarias, y me encontré una vez, les cuento la anécdota, ¿no?, que fui a un colegio a dar una charla para 4º y 5º años, ¿no?, y les pregunté, ¿no?, para qué servía el preservativo, ¿no? Digamos, es esa pregunta: ¿para qué sirve un preservativo? ¿No? Y la respuesta que me dieron prioritariamente era que era para evitar el embarazo, ¿no? Digamos, y efectivamente, ¿no?, digamos, uno sabe a través de la ESI justamente que en realidad, digamos, de un tiempo a esta parte vienen creciendo muchísimas las tasas de las enfermedades de transmisión sexual, porque justamente, ¿no?, digamos, con lo que nos encontramos es con qué cosa, con qué, ¿no? Digamos. Ahí justo lo que estás diciendo, Juli tenía algunos datos que Dale. quería preguntarle a Carla Bisotti y que se los había preparado. Dale. Sí, justamente mi mamá trabaja en un centro de salud de Capital, en la 1114, y hace ya varios años hay un aumento en los casos de sífilis, puntualmente, y es algo que se ve en el país y en el mundo en general. ¿Cómo le hacemos llegar a los pibes esto justamente que decís? Que el preservativo es para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y cómo hacemos para que la gente sepa que existen varias? Digo, porque la ESI tiene que estar desde jardín. Y gracias si un pibe de 16 o 17 años tiene un taller de ESI, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lleguen todos estos conocimientos?
Bueno, si no es a través del colegio. Mencionabas la sífilis, pero también está la gonorrea y muchas enfermedades que estaban prácticamente HPV. erradicadas o que eran incluso hasta enfermedades del siglo XIX retornaron de un tiempo a esta parte en jóvenes y en adolescentes tempranos. No, creo yo que justamente porque de un tiempo a esta parte perdimos un poco la conciencia de lo que es el uso del preservativo, que tiene que estar, digamos, yo diría, siempre en las relaciones sexuales. Videograf, usar siempre preservativo. Siempre, o sea. siempre porque no hay una relación directa entre preservativo y embarazo. Sobre todo hoy en día hay formas de prevenir el embarazo que no necesariamente pasan por el preservativo, pero el preservativo tiene un amplio espectro y nos cuida de muchísimas otras cosas. Ese es un primer aspecto central. Pero es re importante remarcarlo porque lamentablemente, a pesar de la ESI y de todos los avances, se sigue creyendo que el preservativo solamente está para evitar quedar embarazados. Punto que a esto voy, a esta cuestión, ¿no? Digamos de que... ¿Es por tabú de las enfermedades? Yo creo que tiene que ver con que el embarazo es el gran temor adolescente, ¿no? Digamos, el embarazo no deseado. Entonces, ¿no? Digamos, muchas veces los adolescentes se exponen mucho más, ¿no? Digamos, a... Por ejemplo, usarlo un poquito no, ¿no? Digamos, jugar, bueno, pero si no terminé, digamos, si lo hago hasta cierto punto, ¿no? Y se termina erotizando. Sí, eso te quería preguntar, justamente, digo, ¿qué pasa con ese juego que se da en las escuelas secundarias y que justo a veces la ESI, cuando te toca educación sexual en tu colegio, trata no solo, bueno, pones un preservativo, sino, bueno, un poco debatir para qué es necesario saber y no solo es cumplir, porque si no se convierte en una transgresión y ahí arranca el juego de como erotizar, no cuidarse, bueno, que es un horror, pero lo tenemos incluso incorporado en nuestro imaginario. Eso que decís, Ine, está buenísimo porque llega a un segundo ítem que es súper importante, que es la sexualidad adolescente, por ser una sexualidad que en un primer tiempo está tutelada. Quiero decirlo, el adolescente se desarrolla sexualmente, pero no tiene lugar propio para la relación sexual. Al mismo tiempo, digamos, si bien puede tener un reconocimiento o información de parte de su familia o de sus padres y demás, la descubre de manera lateral, horizontal, la descubre, digamos, no va y le plantea directamente a los padres, no digamos, papá, mamá, váyanse de casa que va a venir mi novia, mi novio, vamos a querer estar. No, digamos, se descubre la intimidad muchas veces en los intersticios de la vida adulta. Eso quiere decir que muchas veces, no, eso puede llevar a que se erotice la transgresión. Ahora, eso te digo, no tiene edad, ¿eh? No tiene edad, porque yo a medida que pasa el tiempo... Conozco un montón de personas que no se cuidan a los 30, a los 40. Lo que pasa... que a los 50. Yo coincido porque una va creciendo también y va viendo cómo en diferentes generaciones hay diferentes excusas también. Pero yo hoy, más temprano, preparando información para este bloque, leía el boletín que presenta el Ministerio de Salud, digamos, en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Y lo que se ve es, por un lado, el dato de que en adolescentes los números, por ejemplo, del sífilis se triplican respecto a personas de entre 15 y 19 años. Y por otro lado, lo que se ve, se triplican. Y por otro lado, lo que se ve es que en cuanto a porcentaje de contagiados, y en términos hablando sí un poco binarios, se contagian 59,5% de mujeres y 40,5% de varones. Entonces, ¿qué pasa también? Les pregunto a todos, que las mujeres nos vemos más expuestas todavía al contagio de estas enfermedades que los varones. Buena pregunta. Es igual. Vamos a abrirla al Zoom federal, pero tengamos en el graph todo el tiempo que hay que usar el preservativo. Usemos este momento para que sepan que es muy importante usar el preservativo, no importa la edad que tengan. Agregando lo de José cortito, no sé si será más porque las mujeres vamos más al médico por temas de enfermedades de transmisión sexual y que los hombres directamente nunca van a hacerse un chequeo, porque es algo que lo vemos, y también abro para preguntarle a los chicos del Zoom si ellos, tanto hombres, van a hacerse chequeos o saben de sus amigos que van periódicamente como hacemos las mujeres. A ver, quiero arrancar por vos, Martín, pero antes, y sé que también tenés preguntas para Luciano, pero antes también quiero preguntar por tu historia de vida, Martincito. ¿A qué edad tuviste a Rubí? Yo tenía 21 años cuando Rocío, la madre, queda embarazada. Rubí fue planeada. Yo siempre soñé con ser papá joven, tanto como ella, por un bien de que a la edad de 30 años yo no voy a estar tan cansado, ni tanto ni ella ni como yo, para jugar con Rubí, tampoco que se canse la niña y de vernos cansados, de no tener ganas de jugar, que nos vea como un amigo, más que como una autoridad, como un padre. Entonces yo creo que eso es mucho mejor a la hora de ser papá. Mirá. ¿A qué edad lo tuviste entonces a Rubí, 21. Martín? A los 21. Quedó embarazada cuando yo tenía 21 y nació cuando tenía 22. ¿Tuviste miedo, Martín? ¿En algún momento? Mucho miedo, más que nada por el qué dirán, o miedo a fallar como padre. Yo, por ejemplo, no tuve figura paterna,
Y entonces mi figura paterna es mi abuelo. Entonces yo siempre digo, y me esfuerzo tanto en ser buen padre, porque digo, voy a ser el padre que nunca tuve. Por eso a Rubí siempre le doy todo y bueno, es la nena de papá. ¿Y qué herramientas tenías, Martín? ¿O qué herramientas tuviste que salir a buscar que desconocías, por ejemplo? Por ejemplo, yo no sabía cambiar un pañal, no sabía lo que era hacer cuando Rubí le subiera la fiebre, no sabía lo que era lo que ella tuviera cólicos. Por ejemplo, ahora está molesta porque quiere salir a correr, porque está caminando. Yo no sabía muchas cosas de eso, entonces la herramienta que buscaba era cuando íbamos a los pediatras o cuando llamaba a mi mamá a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, lo mismo que familia de Rocío, mucho con mi madrina también. Mi madrina me aconsejó muchísimo con Rubí y me ayudó mucho a la hora de hacerle la comida, de cambiar los pañales, al ser delicado, porque al ser una nena tiene otro tipo de cuidado, la gorda. Perdón, Martín, me interesa preguntarte, ¿no? Porque recién manifestabas un poco este deseo de ser padre joven, ¿no? Y preguntarte con respecto a cómo lo charlaron, en este caso con quien hoy tenés a tu hija, que estamos viendo, viendo también todos los factores, todo lo que ello conlleva. Y me interesa mucho, ¿no? Al ser jóvenes, ¿no pensás que por ahí se habla mucho de esto de quemar etapas? ¿Ustedes cómo lo analizaron desde este punto de vista? Sí, me tuve que limitar a muchas cosas. Es más, yo hice un video sobre esto, que sí, decidí ser padre joven, decidí cambiar muchas noches de boliche por noche de sin dormir, por cambiar un pañal, o por noches de que la gorda no pueda dormir por una molestia, y entender todo eso, porque uno lo analiza todo eso. Pero yo creo que en lo personal, y como la madre de Rubí, lo que decimos es que para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Bueno, a ver, quiero retomar un concepto que es uno de los ejes que atraviesa Altavoz, que es las herramientas que te da el Estado, la educación, lo que decía Lutero, lo que viene desde las escuelas. Y te quiero preguntar a vos, Cande, y después a todos los columnistas que tenemos en las distintas provincias que están hoy presentes, ¿qué les pasó a ustedes en la escuela? ¿Qué herramientas tuvieron y qué no tuvieron? Cande, en Córdoba. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo particularmente fui a un colegio católico, así que mi educación sexual integral fue una lucha, fue una disputa y fue un derecho ya conquistado por ley, pero que hubo que demandarlo, digamos, a pesar de estar garantizado por la ley, fue algo que los estudiantes y las estudiantes tuvimos que exigir. Y particularmente en relación a la... ¿Lo exigieron? ¿Cómo? ¿Lo exigieron en el Por colegio? supuesto. ¿Y qué respuesta tuvieron? Bueno, la verdad que fue algo bastante hostil. Yo fui vicepresidenta del centro de estudiantes de mi colegio y tuvimos la suerte de tener profesores y profesoras que nos acompañaron en este reclamo. Pero algo que sí destaco, y en relación a la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, es la cuestión de la educación sexual hiperbinaria. Entonces yo creo que también la alta tasa de ETS que hay tiene que ver con el hecho de que sí, como el miedo es quedar embarazado o embarazada, qué sé yo, la cuestión es, bueno, si no puedo quedar embarazada, no me cuido. Y eso también tiene que ver con la cuestión de una educación sexual muy binaria. No, a nosotros y a nosotras nadie nos dijo cuáles son los cuidados que tienen que tener personas que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo, por ejemplo. ¿Les pasa eso? ¿Cómo? Sí, creo que como que el miedo al embarazo siempre termina superando todo y, o sea, por consecuencia disminuye la importancia, por ejemplo, de una enfermedad sexual. Y caemos en esto de, bueno, si no me puedo embarazar, ya está, o sea, lo sumo, no sé, me enfermo. Bueno, no solo disminuye, sino que hay una fuerte igual estigmatización a las personas que están a veces con personas de su mismo sexo en el colegio. Digo, yo lo veía en mi colegio secundario, me egresé hace 2 años, tampoco tan lejano, digo, y sin embargo había esta estigmatización, incluso ¿Qué pasa? O sea, un poco, bueno, he escuchado a profesores que decían que, por ejemplo, dos mujeres que estaban de novias, era como una etapa que se les iba a pasar, entonces claro, nadie le da bola, nadie les acercaba conocimiento hace 2 para años que lo puedan estás cuidar. contando, Claro, hace 2 años, digo, no es una cosa de 50 años atrás. Algo que, es hace 2 años. Mencionó Gabriela también, y bueno, lo mencionó Cande ahora, tanto con profesores como médicos, digo, que son estos 2 ámbitos donde uno puede ir a consultar a una institución médica o en el colegio. Todo depende de la persona, del profesor o del médico. Digo, si te atiende un médico
que está copado y te quiere apoyar, todo bien. Ahora, si te atiende un médico que tiene una mirada que no va con la que vos tenés, te tira para abajo, o lo mismo pasa en el colegio. Digo, si es una ley, debería ser una cuestión institucional, tanto en hospitales como en colegios, que esto sea así. Perdón, ¿Por qué no pasa y depende de la buena onda del profesional? Y agrego también porque si bien se habla mucho de estas campañas que se llevan adelante, que es fantástico. De hecho, yo voy a una universidad donde en distintos lugares hay preservativos y demás, y es fantástico. Pero si no hay una persona que no te enseña cómo usarlo y demás, estamos más o menos en la misma. No, que no solo eso, sino que a mí me parece, y también respecto a esta pregunta que traía antes, ¿por qué las feminidades siempre terminamos más perjudicadas respecto a estas cosas? También tiene que ver con que hay una cultura del consentimiento que todavía falta trabajar, y hay muchas veces donde es muy fácil seguir con el acto sexual cuando aunque una persona diga que no se quiere poner el forro. Vamos a pasar al segundo eje con Lutero, pero antes les quiero preguntar, Gonzo, vos todavía no hablaste, y a los chicos del Zoom que no hablaron, ¿cómo aprendieron a cuidarse? Bueno, en mi caso particular, también en la escuela de educación sexual es casa. Me pasó algo raro, y acá se vuelve capaz divertido para Lutero, no lo sé, pero mi mamá es un personaje especial. Anota, Lutero. Mi mamá, sí. No sé si decir una especie de sexóloga trucha, entonces a mí me enseñó ella, ¿no? También, con una banana, puso el preservativo ahí, pero... Una genia. Sí, no, una genia. Y literal que se volvió como una especie de... Ella tiene un centro de arte allá en Hurlingham y se volvió como una especie de gurú donde de repente una vez al año agarra a un curso, por ejemplo, ella da tiene clase de español clásico, tiene grandes talleres, entonces de repente como, bueno, ¿cuántos años tienen? Ok, están en la edad, y de repente la sienta a todas. Y entonces mi vieja es la encargada de hacer ESI en Hurlingham. La suerte que has tenido. Ahora, te pregunto a vos, Leila. Un aplauso a la madre de Gonz. Vamos. ¿Cómo aprendiste vos a cuidarte? Bueno, yo creo que ya lo había comentado una vez, que 6 años del secundario, una sola clase tuvimos de educación sexual, una sola en 6 años, en donde te explicaban con unos nenitos unos dibujitos, las partes del cuerpo. Nada más, esa fue toda mi educación sexual. Pero ahí ya tenés bastante material para escuchar. Hay un montón de cosas para decir. En principio quería retomar esto que decía José respecto de las feminidades en las mujeres, cómo ocurre, ¿no? Digamos, todavía sigue siendo algo muy establecido culturalmente que el preservativo lo tenga que llevar el varón y que si la mujer tiene preservativos eso se mira mal o no, digamos, no... Pesa, a pesar de ser una cultura que cambió mucho, ¿no? Digamos, hay todavía ciertos estereotipos, ¿no? De que, por ejemplo, que si la mujer lleva preservativos en la cartera, eso puede generar algún tipo... Porque no se trata solamente de aprender a ponérselo, sino también se trata de aprender a pedir que el otro se lo ponga, también frenar a la hora de que si el otro no se lo puso, se lo quiere sacar, ¿no? Digamos, hay todo un escenario también de uso de preservativo. Otra cuestión también que se dijo recién y que quiero subrayar: generalmente las enfermedades de transmisión sexual se diagnostican mucho más en las mujeres porque tienen controles habituales. Los varones por lo general esperan mucho. Hasta que tienen síntomas. Exactamente. No hacen periódicamente. Exactamente. No hay control en los varones, salvo que, insisto, además, cuando los síntomas son tardíos. Y eso también necesita un cambio cultural, ¿no? Digamos, introducir o empezar a pensar también la sexualidad masculina como algo que no es algo que siempre se mide por la potencia solamente o por la posibilidad de un acto. Mira, sino Luciano, que también tiene, sí. Yo estoy pensando esto que decís y intento como volver con la cabeza a lo que fueron mis clases de ESI y pienso en las enfermedades que sí, a mí me dijeron, el preservativo es para prevenir embarazos y prevenir enfermedades, pero no recuerdo nunca que me hayan hablado de las enfermedades, qué causan, qué síntomas tienen, cómo identificarlas, nada, absolutamente nada. Otra cosa cultural es que siempre a las nenas de 11 años se les dice que tienen que ir a darse la vacuna HPV, a las nenas. Y los nenes también tienen que vacunarse contra el HPV. Claro. Y es algo que en la sociedad no se comenta, y sin embargo el hombre es el que no tiene síntomas, está contagiando si no tiene relaciones, sin preservativo. Y ¿qué pasa? Siempre es a la nena a la que hay que vacunar contra el HPV. Sobre todo a la mujer, ¿no? Cuando hablamos por ahí de spots publicitarios o vemos distintas campañas donde generalmente se afronta a lo que es la mujer, y es cierto, por ahí un hombre X puede tener algo y hasta que no sucede, hasta que no existe un síntoma, recién ahí nos empezamos a preocupar en qué está pasando. Y quiero agregar algo también, que de las poca info que se comparte siempre tiene que ver con el preservativo a la hora de la penetración.
Pero digo, yo me enteré ahora de grande que el sexo oral también te puede contagiar cosas y fue como, ¿qué? Luciano, yo quiero consultarte una cosa con respecto a algo que mencionábamos antes, que la ESI desde jardín tiene que implementarse. Y mucha gente le tiene tabú y miedo y muchos padres dicen no, con mis hijos no. Y desde el lado de la psicología, ¿cómo es que se debería aplicar la ESI en los jardines? Para que las personas que están del otro lado, las madres, los padres o tutores de los niños, sepan que de esa manera se da la ESI en los jardines, se debería. Yo creo que ahí en edad temprana. El gran problema digamos, de prejuicio respecto de la ESI es que se le atribuyen una cantidad de contenidos que en realidad lo que establece la ley son criterios. Y son criterios que en la mayoría de los casos quienes rechazan la ESI seguramente estarían de acuerdo con muchísimos de esos puntos. Entonces hay un trabajo a hacer también sobre lo que es la ESI. Repasemos un poco, lo vemos siempre. Tenemos una columna que se llama Alta ESI, Alta Educación Sexual Integral. Es una ley, la da Francesca Niecki. Y Luciano, de alguna manera, con sus columnas también todo el tiempo está metiendo conceptos. Pero cuenta algunos de los ejes principales. La ESI establece principalmente una perspectiva, ¿no?, para la comunicación y para lo que es transmitir información, que los grandes ejes de la ESI yo creo que estaríamos todos de acuerdo porque tienen que ver no con fomentar conductas específicas, que es lo que a veces, ¿no?, los grupos que rechazan la ESI dicen, no, con mis hijos no, justamente porque se cree que se le va a enseñar a los hijos algo. Hacer gay, exactamente. Hay un prejuicio con eso. Que induce conductas. No, establece criterios de cuidado, establece consensos, ¿no? Piensa la accesibilidad, ¿no?, por ejemplo, digamos, a la información. O sea, son grandes criterios. La diversidad corporal. Se supone que son acordes a la edad, lógicamente. También. Además, exactamente. Además, es un punto importante porque siempre caen en el no, le van a hablar de sexo a un chico que no sabe nada. Y además, respecto a eso, que quiero preguntarte a vos, Luciano, o para que les cuentes a la gente y a nosotros también, digo, la sexualidad no es algo que un día me despierto con 13 años y tengo ganas de tener sexo. O sea, es un proceso de crecimiento. Hay etapas, tengo entendido, de los niños donde experimentan su sexualidad. Y también cómo se relacionan sexualidad e identidad, ¿no? Que me parece que la ESI viene a trabajar ese concepto de la sexualidad de una manera un poco más amplia. Bueno, ¿cómo es esto? Yo creo que ahí, y pensando sobre todo en los niños pequeños, ¿no?, el prejuicio que hay es el de creer que si hay algún tipo de información o de desarrollo de la sexualidad, eso va a llevar como a un desenfreno o va a llevar a un exceso de sexualidad. Ahí todo eso, ese es todavía un prejuicio que era muy propio del siglo XIX, ¿no?, que era creer que si vos le dabas un poquito de tierra, ¿no?, digamos, a la sexualidad, lo que apareciera eran perversiones, ¿no?, digamos, era el desarrollo perverso de la sexualidad. Entonces hay que reprimir la sexualidad para que no se vuelva perversa, ¿no? Ese es un prejuicio de hace 200 años, ¿no?, pero que sin embargo es muy vigente si pensamos en lo que ocurre en quienes rechazan la ESI porque creen que si se les habla de sexualidad a los chicos, entonces de ahí no es como abrir las compuertas de... Prejuicios y desinformación, me parece. A ver, hay muchas preguntas. Está Brenda Careto en Mar del Plata con la mano levantada, Martín en Mendoza también. Brenda. Sí, no, tremendo lo que están contando, se me vienen 2.000 millones de cosas. Una de las grandes cuestiones, ¿no?, que dicen es esto sobre la ideología de género. Estuvo buenísimo lo que dice ahí José, porque es cierto que ahí con la ESI vamos a aprender, ¿no?, esa diferencia entre identidad de género y orientación sexual, que tal vez muchas personas hoy no lo tienen claro. Yo me acuerdo que en el colegio había aprendido como cosas muy básicas por una empresa privada, pero después en biología, una materia que nos brindó la información sobre muchas enfermedades sexuales, las tuvimos que estudiar, pero sinceramente uno se entera de esa importancia de grande. Y algo a destacar, que es cierto que no solamente hay que usar el preservativo en la penetración, sino también, como decía Gonzo, en el sexo oral y en el roce, chicos, en el roce. Muchas personas que conozco se han contagiado de HPV justamente simplemente con ese roce previo. Entonces es algo que tal vez nadie sabe, que tal vez tampoco tenés síntomas y te podés llegar a enterar, como decíamos, las mujeres cuando hacen las consultas. Clave que los hombres también empiecen a ir. Sí, con esto que dice Brent, me gustaría, ya que estamos en televisión pública, repetir nuevamente que todos los varones nacidos a partir del 2006 tienen que darse la vacuna de HPV. No es algo solamente de las mujeres, porque no lo dicen en ningún lado y me gustaría recalcarlo y que todas las personas del otro lado lo escuchen y lo comenten, porque es algo súper importante. ¿Bren? Sí, Bren. Más allá de eso, que bueno, a los 11 años yo no tuve la oportunidad de darme la vacuna del HPV, pero ahora averigüé en un hospital acá en Mar del Plata, gratis no es, la verdad que es una vacuna carísima, pero que tenemos la posibilidad de quienes podemos pagarla,
tenemos posibilidades de dárnosla de grandes, cosa que yo también me enteré hace poco y me la pienso dar. Si bien te puede agarrar igual, dicen que hay cepas que son las más peligrosas, que son las que traen cáncer, que las podemos llegar a evitar con la vacuna. Justamente lo que hace la vacuna es que evites que las cepas que son cancerígenas después, bueno, desenvuelvan en un cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Pero bueno, varones a partir del 2006 y todas las niñas que tienen 11 años pueden darse la vacuna gratuita, por lo menos acá en lo que es AMBA y en todo el país, de la vacuna del HPV, que es muy importante. ¿Lo sabías vos, Ari? No, no lo sabía. De hecho, hace 2 años, un poco menos, previo a la pandemia, vino mi mamá, que trabaja en un hospital público, en el Hospital Posadas, y me dijo, tu hermana se va a ir a dar la vacuna del HPV, vení y dátela vos también. No tenía ni idea. De hecho, mi primera consulta fue también previo a la pandemia. Digo, yo ya tenía 22 años, casi 23. Nunca me dijeron que me tenía que ir a hacer una consulta. Y muchas de estas cosas que, si bien en el colegio había alguna cosita que te enseñaban, como decía Bren, eran empresas privadas que también tienen su línea y que muchas veces coincide con la línea del colegio. Yo a mí me tocó ir a un colegio privado y católico, y la verdad que no me explicaron nada. Me pareció nadie me dijo... muy interesante lo que decía Vale recién, de que en cuanto a las enfermedades, yo la verdad que tampoco recuerdo que en el colegio me hayan enseñado, me decían, che, esta enfermedad te pasa con te pasa esto, esta enfermedad lo otro. ¿Alguno tiene ese recuerdo? No. De hecho, la sífilis también hace, no sé, en la universidad recién, por un trabajo, descubrí cómo era un síntoma de sífilis. No, y también hay mucho prejuicio de cómo se te enseña. Yo lo único que tuve fue con VIH y básicamente los profesores... Ay, estoy diciendo todo el horror que fue mi escuela secundaria con la educación sexual. Básicamente, digo, te enseñaban que no podías tener una relación con otra persona de tu mismo sexo porque era igual a tener VIH porque las tasas eran mayores. Digo, también hay mucho prejuicio de cómo se enseña el tema de las enfermedades de transmisión sexual. No sé, estaría bueno tener herramientas para saber cómo prevenirlas. Y depende de un profesor, lo que decía Depende, antes, sí, digo, depende del del profesor criterio de copado alguien. que te viene y te explica y te dice, no depende de la institución en general. Digo, si te tocó como le tocó a Bren, una profesora de biología o de naturales que más o menos iba bien, a mí me ha pasado de una docente, pero nadie más, no es una cuestión institucional que está dentro del sistema educativo. Igualmente me reflexiono sobre esto que decís, me parece que las instituciones tienen una deuda, ¿no?, con nosotros como sociedad de no proveer las herramientas necesarias. Digo, sin ir más lejos, no existe un preservativo para personas con vulva. Es siglo XXI, o sea, hay una tecnología que hay autos volando por el cielo y no existe un preservativo para que personas con vulva puedan practicar sexo de forma segura. Entonces, digo, yo hoy quiero tener sexo con una persona que tiene una vulva y puedo contraerme un montón de enfermedades sexuales muy fácilmente. Bueno, de hecho tenés que comprarte el que se hace en Brasil, entonces tenés que buscar a alguien que lo importe, o sea, tenés que importar un preservativo que se hace en otro país para ver con si un preservativo, con film. Más o sea, lo cultural además, porque digo, está medio mal visto también si uno pide el preservativo en otras circunstancias que no sea la penetración. A ver, Brenda, ¿querés decir algo de nuevo? Sí, falta eso y falta perspectiva de género también para los directivos de esas instituciones escolares, porque por ejemplo acá en Mar del Plata hace poquito hubo un caso de una chica que fue violada por un compañero y pueden creer que tuvo que ir a clase con el violador. ¿Por qué? Porque hizo la denuncia, la desestimaron, etcétera, y como ese hecho había ocurrido fuera de la institución, esto lo dijo la directora, lo grabó, me mandó el audio, la directora diciéndole, ay, ¿qué me estás diciendo? Si las mujeres, si los hombres son mucho más acosados que las mujeres a esa edad, ¿dijo a eso? mí no me vengas a decir eso, yo soy la psicóloga. Tengo el audio, chicos, el audio de la directora diciéndole esto, riéndosele en la cara a las estudiantes. Estamos hablando del año 2021, y yo pensaba, claro, esta es la directora que después llega a la escuela, ¿no? Alguien que quiere brindar esta educación sexual integral, ¿y qué les va a decir? Les va a bajar línea. Eso es lo terrible. Falta capacitación para los directivos también. Es terrible lo que contás. Está Luis Ávila en San Juan con la mano levantada también. Ahí está, chicos. La duda que yo tengo respecto a lo que menciona Brenda, es decir, ¿cómo hacer para transmitir una educación sexual integral saludable cuando los mismos adultos estamos llenos de prejuicios y estigmatizamos a las personas que muchas veces hacen los controles, que muchas veces quieren revisar si llevan a cabo algún tipo de práctica sexual que puede implicar alguna infección o algún riesgo? ¿Cómo despojarnos nosotros, los más grandes, los jóvenes, los adultos, de ese tipo de estigmas y transmitir a los chicos una sexualidad saludable si estamos llenos de este tipo de situaciones? A ver, Luciano. Bueno, esa pregunta es
formidable, ¿no? Porque muestra también un poco la hipocresía del mundo adulto, ¿no? Voy a hacer una comparación que se suele usar en este tipo de situaciones. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el consumo de tabaco, con el alcohol, ¿no? Que le decimos a alguien, no lo hagas, pero lo hacemos haciéndolo, ¿no? O sea, los adultos tenemos ese tipo de prácticas. Bueno, de la misma manera, ¿de qué forma los adultos le transmitimos a los niños o a los jóvenes una perspectiva de cuidado cuando también no nos cuidamos? Es un gran ejemplo el que es un punto donde no creemos en aquello mismo que estamos tratando de transmitir. Y al mismo tiempo agregaría ahí que funciona en ese desconocimiento o desmentida de lo que transmitimos, que todavía las enfermedades siguen teniendo una historia muy específica, una historia social de las enfermedades. A pesar de todo, las estadísticas que muestran lo contrario, el HIV en muchos sentidos sigue siendo considerada una enfermedad de homosexuales, la sífilis está vinculada a la prostitución, la gonorrea a cierta clase social baja. O sea, sigue funcionando, ¿no?, un criterio operante de prejuicios sociales que llevan a que dos personas, supongamos, en las clases medias digan, a nosotros no nos va a pasar. Claro, y ahí que también, perdón, Ine, que te interrumpa, pero, por ejemplo, preguntarle si vos conocés a alguien, ¿no?, en una situación y te empezás a intimar con esa persona y le preguntás, che, ¿vos te hiciste alguna vez un estudio? Que suena mal. Claro. Pareciera que suena mal, es una pregunta sí, que genera una sospecha. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo? Sí, ¿no? sí, suena mal. Suena como a que está, ¿no? Y todavía no naturalizamos que ese tipo de controles, ¿no?, digamos, son cotidianos, tienen que ser de alguna forma parte de nuestra vida habitual. Sí, por eso también era interesante lo que decías del prejuicio, de que ese prejuicio a veces lleva a contagiarte porque decís, no, a mí no me va a pasar. También quería preguntarte por qué, no quiero caer en una generalización, pero es lo que se ve también en estadísticas y en nuestra vida social, creo que muchos vamos a coincidir, que generalmente el que siempre pide sacarse el preservativo es el hombre y la mujer es la que generalmente en relaciones binarias y heterosexuales siempre es la que está pidiendo, no, bueno, ponételo, y hay como ahí todo un juego. Digo, ¿por qué pero ocurre les esto? pregunto una cosa también, porque por ejemplo, yo lo he vivido en mi propia experiencia y charlado en mi generación con mis amigas que nos pasa eso, pero una autocrítica nuestra es, nosotros no llevábamos tampoco nosotras un preservativo, por ejemplo. Claro. Como, Yo tuve que aprender. ¿Ustedes ya cambiaron esa cabeza? Más o menos, o sea, ahora sí, hoy te puedo decir que sí, pero cuando empecé a tener una vida sexual activa, no era algo fue algo que aprendí en la práctica, ¿no? Como cuando veía que del otro lado no sucedía mucho, entonces si yo no lo tenía, estaba en pampa y la vía y había que garantizárselo. Cuando tenía 14 años, mi papá se acercó, me dio una caja de preservativos y me dijo, Julieta, siempre tenés preservativos encima. 14 años tenía, ni siquiera había estado con nadie. Y vino y me lo dijo. Sí. Y eso se lo voy a recalcar a mi viejo y es algo que deberían hacer todas las personas con sus hijas mujeres. Por eso le quería preguntar a Luciano, digo, ¿por qué ocurre quizás esta diferencia? Digo, ¿por qué es un fenómeno también muchas veces que sean las masculinidades, o por lo menos en los hombres heterosexuales? Luciano, cierre con esto y una conclusión final si quiere hacer también. Como hablé antes de la fantasía de embarazo, todavía una fantasía operante culturalmente es la de virginidad. No se reconoce el deseo en la mujer y por lo tanto, digamos, quien tiene autorizado el deseo en el acto sexual es el varón. Entonces el varón sí puede llegar a la escena dando a entender que tuvo relaciones previas. Una mujer que tiene preservativos da a entender que las tuvo, ¿no? Y eso todavía está culturalmente mal visto, ¿no? Está buenísimo eso, porque lo pienso y es verdad, es eso, ¿no? Como vos tenés un preservativo como mujer y todavía hoy, en el 2021, como claro, tenés que dar una explicación. Así es. Bueno, una conclusión de todo lo que hemos charlado, todas las cosas que has escuchado de los columnistas de todo el país de Altavoz. Yo lo que quiero subrayar es, porque justamente los números son muy significativos, es el preservativo es una herramienta central de la sexualidad a partir de la edad en que se empieza a tener una sexualidad activa y no necesariamente basada en la penetración. Siempre hay que tenerlo, seas varón, seas mujer, siempre tenés que tener uno. Uno con vos, en la mochila, en la cartera, en el cajón de tu dormitorio, donde sea, tenés siempre un preservativo. Y no solamente te lo pongas, sino que pedí que se lo ponga el otro. Usá preservativo, esa es la frase con la que nos quedamos, Luciano querido. Un placer como siempre, gracias. Una semana, Lutero. Usá preservativo, lo vamos a recalcar todo el tiempo. Usá preservativo. O sea, Catalina, vamos a una pausa.